La historia de María Callas no comienza en los escenarios de Terciopelo Rojo, sino en el frío rechazo de una habitación de hospital en Nueva York. Cuando nació, en diciembre de 1923, su madre Evangelia esperaba con tal desesperación un hijo varón que, al ver que era una niña, se negó a tocarla durante los primeros 4 días de su vida. Ese fue el bautismo de María, el silencio de una madre que no la quería. María no creció con muñecas ni juegos. Creció con el peso de ser el patito feo de la familia, una niña gorda, miope y con cejas espesas que siempre estaba a la sombra de su hermana mayor, Jackie, a quien su madre adoraba por su belleza. Este trauma inicial sembró en María una necesidad patológica de ser amada, una sed de aprobación que años más tarde la llevaría a las manos del hombre que terminaría por destruir su alma. Evangelia, al descubrir que su hija tenía un talento vocal prodigioso, no vio una bendición, sino una mina de oro. Obligó a la pequeña María a ensayar durante horas interminables, privándola de cualquier rastro de infancia. María recordaría años después con amargura. Se supone que los niños deben jugar, pero mi madre me hacía cantar hasta que me dolía la garganta. Ella me robó la vida. En Ninton 37, en medio de la Gran Depresión, su madre se la llevó de regreso a Grecia para inscribirla en el Conservatorio de Atenas. Allí, en una Europa que empezaba a oler a pólvora por la Segunda Guerra Mundial, María Callas aprendió que su voz era su única arma. Se convirtió en una trabajadora obsesiva, llegando la primera y yéndose la última, transformando sus complejos de inferioridad en una disciplina militar que nadie podía igualar. Durante la ocupación nazi de Atenas, María cantó para los oficiales alemanes e italianos no por simpatía sino por pura supervivencia. Tenía que conseguir comida para su familia mientras su madre, de forma infame, la empujaba a salir con soldados para obtener favores. María nunca perdonó estas humillaciones. Su voz empezó a adquirir una textura única, una mezcla de dolor técnico y rabia contenida que la hacía sonar distinta a cualquier otra soprano. No era una voz bonita en el sentido tradicional. Era una voz que te agarraba por el cuello y te obligaba a sentir su angustia. En 1947 decidió romper los lazos con su madre y regresar a Estados Unidos, y luego a Italia, decidida a conquistar el mundo para que nadie, nunca más, pudiera mirarla con desprecio. En Italia conoció a Giovanni Battista Meneghini, un industrial mucho mayor que ella que se convirtió en su marido y manager. Meneghini le dio la estabilidad que nunca tuvo, pero la trató como un producto de inversión. Bajo su tutela, María Callas se convirtió en la divina. En un acto de voluntad casi sobrehumano, María decidió que el patito feo debía morir. Perdió más de 30 kilos en un año, transformando su cuerpo robusto en una figura de elegancia felina que recordaba a las divas del cine clásico. Cambió sus gafas gruesas por una mirada intensa delineada con col y se convirtió en el icono absoluto de la moda y la ópera. Pero por dentro, seguía siendo la niña que mendigaba el afecto de una madre que solo la quería por su cuenta bancaria. El éxito fue total. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York se rindieron ante ella. María Callas no solo cantaba las notas, ella moría en el escenario en cada función de Tosca o Medea. Su técnica era impecable, pero su actuación era visceral. Sin embargo, en la cima de su gloria, cuando el mundo entero estaba a sus pies, María se sentía más sola que nunca. Meneghini era un gestor eficiente, pero no un amante apasionado. Y fue en ese vacío emocional, en esa búsqueda desesperada de un amor que compensara el rechazo de su madre, donde apareció la figura que se convertiría en su perdición, Aristóteles Onassis. El mágnate griego entró en su vida como un huracán, prometiéndole que por fin podría dejar de ser la Callas para ser simplemente María, sin saber que lo que Onassis realmente quería era coleccionar el trofeo más preciado de la cultura mundial. La entrada de Aristóteles Onassis en el mundo de María Callas no fue un romance, fue una colisión de dos fuerzas de la naturaleza que terminó por incendiarlo todo. En 1959, durante un crucero de lujo a bordo del yate Cristina O, el hombre más rico y rudo del mundo puso sus ojos sobre la diva más refinada del planeta. Onassis, un tiburón de los negocios que olía la vulnerabilidad a kilómetros de distancia, supo ver que detrás de la armadura de diamantes y la voz divina de María, aún vivía la niña rechazada de Nueva York. Mientras el esposo de María, Meneghini, contaba las ganancias de la última temporada, Onassis le susurraba al oído que ella merecía vivir, no solo actuar. Fue en ese barco, entre el olor a sal y el champán más caro, donde María Callas decidió cometer el suicidio profesional más espectacular de la historia. Decidió dejar de ser una diosa para intentar ser una mujer. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad europea. María abandonó a su marido y, lo que es peor, empezó a descuidar su voz.
Sus maestros y colegas le advertían que el instrumento vocal es un músculo celoso que no perdona el abandono. Pero María estaba embriagada por una pasión que nunca había conocido. Con Onassis, ella no era la soprano que debía cuidar su garganta del aire frío. Era la amante de un magnate que la arrastraba a fiestas hasta el amanecer, donde el humo del tabaco y los gritos de júbilo empezaron a desgarrar sus cuerdas vocales. María creía que por fin había encontrado su hogar, pero para Aristóteles, ella era una joya más en su vitrina, una pieza de exhibición que le servía para demostrarle al mundo que el dinero podía comprar incluso el talento más sagrado de Dios. La tragedia comenzó a filtrarse en sus actuaciones. La técnica que antes era infalible empezó a mostrar gritas. En 1960, la prensa que antes la adoraba empezó a publicar titulares crueles sobre sus notas altas que temblaban y sus funciones canceladas a último minuto. María estaba perdiendo su poder en el escenario al mismo ritmo que Onassis perdía el interés en ella. Para un hombre como Onassis, el valor de una mujer residía en su brillo social. Cuando María empezó a decaer vocalmente y a volverse dependiente y depresiva, él empezó a tratarla con un desprecio salvaje. En las cenas de gala frente a invitados internacionales, el magnate no dudaba en humillarla. ¿Qué te crees que eres? Solo eres una mujer con un silbato en la garganta. María callaba, tragándose las lágrimas, convencida de que si lo perdía a él, ya no le quedaría nada, pues ya se había encargado de quemar todos sus puentes con el mundo de la ópera. El sacrificio de María fue total, pero la recompensa fue la traición más amarga. Ella llegó a quedar embarazada de Onassis, un hijo que ella deseaba con toda su alma para sanar las heridas de su propia infancia. Pero según los informes más cercanos, él la obligó a deshacerse de él, argumentando que ya tenía herederos y no necesitaba más complicaciones. Este golpe terminó por quebrar la psique de María, se convirtió en una sombra de sí misma, una mujer que vivía esperando una llamada que cada vez llegaba menos. Mientras tanto, en las sombras de la política estadounidense, una nueva figura empezaba a cautivar la atención de Onassis, Jacqueline Kennedy. El magnate ya no quería a la reina de la ópera, ahora quería a la reina de Camelot. La decadencia de María no fue un proceso lento, fue una caída libre. En un último intento desesperado por recuperar su voz y su orgullo, aceptó volver a los escenarios, pero el resultado fue devastador. El público de París fue testigo de cómo la voz más grande del siglo se quebraba en medio de una aria, dejando un silencio doloroso que solo fue interrumpido por algunos aplausos de lástima. María Callas, la mujer que había transformado la ópera en arte puro, ahora era una caricatura de sí misma. Y mientras ella luchaba por no hundirse, Onassis preparaba el golpe de gracia. Su boda secreta con Jackie en la isla de Escorpios. María se enteró por la radio, sola en su apartamento, dándose cuenta de que había sacrificado su don divino por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de decirle adiós. La mujer que el mundo conoció como la divina no nació, se fabricó a sí misma a través de un proceso de dolor y voluntad que rozó lo inhumano. En este punto de nuestra historia, María Callas ya no era la joven gorda y míope que mendigaba atención en Atenas. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza en Italia, pero su imagen aún no reflejaba la elegancia que su voz exigía. Fue en 1953 cuando María tomó una decisión radical. Si quería ser la reina absoluta de la ópera, debía dejar de parecer una mujer común para convertirse en una visión. En un solo año, perdió casi 40 kilos, transformando sus facciones en una estructura ósea aristocrática que recordaba a las tragedias griegas antiguas. No fue solo una dieta, fue una purga de su pasado. María mató al patito feo para dar a luz a un ícono de la moda, una mujer que caminaba con la gracia de una pantera y cuya mirada, delineada por un maquillaje dramático, era capaz de silenciar a cualquier auditorio antes de soltar la primera nota. Pero esta nueva María, más bella y poderosa que nunca, escondía un vacío que el éxito profesional no lograba llenar. Su esposo y manager, Battista Meneghini, la trataba como una máquina de generar dinero, un instrumento de precisión que debía ser cuidado y monetizado. María estaba cansada de ser un pedestal. Quería ser una mujer que sintiera el fuego. Y ese fuego tenía nombre y apellido: Aristóteles Onassis. El encuentro ocurrió en 1957, en una fiesta en Venecia organizada por la influyente Elsa Maxwell. Onassis, un hombre que medía el valor de las personas por su peso en oro y poder, quedó hipnotizado no por la voz de María, sino por su aura de inaccesibilidad. Él, un pirata de los negocios que había conquistado los mares, decidió que la mujer más famosa del mundo debía ser su siguiente puerto. La química entre ellos fue instantánea y destructiva.
Onassis representaba todo lo que María nunca había tenido: peligro, pasión desenfrenada y una conexión visceral con sus raíces griegas. Él no le hablaba de contratos ni de escalas musicales. Le hablaba de yates, de islas privadas y de una vida donde ella no tenía que ser la divina, sino simplemente su mujer. Esta seducción fue el inicio del fin. María, creyendo que por fin había encontrado a alguien que la amaba por quien era y no por lo que hacía, empezó a cometer el error más grande para una artista de su calibre: puso su corazón por encima de su talento. El mundo de la ópera observaba con horror cómo su máxima estrella empezaba a distraerse con el brillo de los diamantes y el lujo obsceno del yate Cristina O, sin saber que Onassis no buscaba un alma gemela, sino el trofeo definitivo para humillar a la aristocracia que siempre lo había mirado con desprecio. Mientras María se sumergía en este romance prohibido, su voz empezó a dar los primeros avisos de fatiga. El estrés de una vida doble y la presión de mantener su nueva y frágil imagen física estaban cobrando factura, pero ella estaba cegada. Por primera vez en su vida, María Callas sentía que tenía el control de su destino, cuando en realidad estaba cayendo en una trampa de oro diseñada por el hombre más manipulador de la época. Aquella mulakat Venecia main surf do logon kamil nanahita. Balki ek aisita bahi kishuruat ti, gisne opreaki dunyako emesha que lie badaldia. María nesocha que wopiari hai, parwo sirfek shatranjeki moriti Onassis que kelmein. El verano de 1959 marcó el inicio del fin para la carrera de María Callas. Todo comenzó a bordo del Cristina O, el legendario yate de Aristóteles Onassis, una ciudad flotante de lujo, donde los grifos eran de oro y los taburetes estaban forrados con piel de ballena. En ese crucero, rodeada de personalidades como Winston Churchill, María tomó una decisión que los puristas de la ópera nunca le perdonarían. Decidió que prefería ser la amante de un magnate que la reina de la Scala. Mientras el barco navegaba por las aguas turquesas del Mediterráneo, María y Onassis iniciaron un romance tan descarado que incluso los invitados más cínicos se sentían incómodos. Ella ya no practicaba sus escalas. Prefería pasar las madrugadas bebiendo champán y escuchando las historias de piratería financiera de Ari. Fue en este ambiente de opulencia donde María empezó a perder lo único que realmente la hacía única: su disciplina de hierro. La traición a su esposo, Meneghini, fue pública y humillante. María le pidió el divorcio sin mirar atrás, convencida de que Onassis le daría la familia y la paz que tanto ansiaba. Pero lo que ella no entendía es que para Onassis, el valor de María residía en su fama. Una vez que ella empezó a alejarse de los escenarios para estar con él, ella empezó a perder interés a sus ojos. El mundo de la ópera, dolido por el abandono de su musa, empezó a cerrarle las puertas. María cancelaba contratos millonarios, dejaba plantados a directores de orquesta y se negaba a ensayar. Su voz, ese instrumento que requería un cuidado monástico, empezó a oxidarse. El aire del mar, el tabaco de las fiestas y la falta de sueño fueron los primeros verdugos de sus cuerdas vocales. El escándalo no fue sentimental, fue una catástrofe profesional. En 1960, cuando intentó regresar brevemente, los críticos notaron que la divina ya no era infalible. Sus notas altas, que antes cortaban el aire como un diamante, ahora temblaban con una inseguridad que nacía directamente de su corazón roto. Onassis, en lugar de apoyarla, empezó a burlarse de ella. En las cenas frente a sus amigos, el magnate solía decir: «¿Para qué vas a cantar hoy? Quédate aquí y sírveme otra copa». María, buscando desesperadamente el amor que su madre le negó, aceptó estas humillaciones pensando que eran parte de un juego de pasión. No se daba cuenta de que estaba sacrificando su inmortalidad por un hombre que solo sabía sumar y restar. Este capítulo de su vida es una lección trágica sobre el precio del sacrificio. María Callas se despojó de su corona de laureles pensando que recibiría una de esposa, pero Onassis no tenía intención de casarse con ella. La prensa la perseguía, llamándola destructora de hogares, mientras ella se hundía en una dependencia emocional que la alejaba cada vez más de la música. Aquella mujer que una vez hizo temblar a los teatros más grandes del mundo con un solo susurro, ahora pasaba los días esperando una llamada de un hombre que estaba más interesado en sus barcos que en su alma. María había silenciado su voz por un amor que en realidad era su mayor enemigo. La tragedia de María Callas alcanzó su punto más oscuro y humano lejos de los focos de los teatros, en la intimidad de una habitación que se convirtió en su propia celda de dolor. En este punto de nuestra historia, María ya no solo estaba perdiendo su voz, estaba perdiendo su identidad. En 1960 ocurrió algo que el mundo tardó décadas en conocer.
María Callas, la mujer que supuestamente lo tenía todo, quedó embarazada de Aristóteles Onassis. Para ella, ese niño era la redención. Era la oportunidad de sanar el trauma de su propia infancia y de demostrarle al mundo que podía ser algo más que una máquina de cantar. Pero para Onassis, ese embarazo no fue una bendición, sino una complicación financiera y social. El hombre que decía amarla le dio el ultimátum más cruel que una mujer puede recibir: o el hijo o él. Los informes más cercanos y las cartas recuperadas años después sugieren un episodio devastador. María, en un estado de vulnerabilidad absoluta y temiendo perder al único hombre que creía que la amaba, se vio empujada a un callejón sin salida. Se dice que el niño, a quien ella llamó secretamente Homero, nació prematuro y murió apenas unas horas después de respirar por primera vez. Este sacrificio de sangre marcó el fin de la María Callas artista. Algo se rompió dentro de ella de forma definitiva. La alegría que antes proyectaba en sus interpretaciones fue sustituida por una mirada vacía que ninguna joya de Harry Winston podía iluminar. Onassis, en lugar de consolarla, se alejó aún más, como si la debilidad de María le resultara molesta. Mientras María intentaba recoger los pedazos de su alma en su apartamento de París, Onassis ya estaba tejiendo la red de su siguiente gran trofeo. El magnate griego no buscaba una mujer, buscaba el poder absoluto y para él, el poder tenía el rostro de Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado de los Estados Unidos. El contraste fue brutal. María le daba su alma, pero Jackie le daba el estatus de emperador global. En 1968, sin una sola llamada de advertencia, sin una carta de despedida, María Callas encendió la televisión y vio lo que el mundo entero estaba celebrando: la boda de Aristóteles Onassis con Jackie en la isla de Scorpios. El hombre por el que ella había abortado sus sueños, su carrera y a su propio hijo, la había canjeado por un titular de prensa. La humillación fue total. La prensa internacional, que antes la trataba como a una diosa, ahora la perseguía para captar el rostro de su derrota. María se convirtió en un fantasma que caminaba por la Avenue George Mandel. Se dice que pasó días enteros sin hablar, escuchando sus propias grabaciones de Norma, específicamente el aria Casta Diva, como si buscara en esa voz a la mujer poderosa que alguna vez fue. El mundo vio cómo la divina se convertía en una sombra. Jackie Kennedy ahora dormía en el yate donde María había sido feliz, y usaba los diamantes que María había soñado poseer. El silencio de María no era por falta de palabras, sino porque el dolor era tan grande que no existía ninguna nota musical capaz de expresarlo. Este es el momento en que la música se detuvo. María Callas intentó regresar una última vez a los escenarios, pero el público ya no escuchaba a una soprano, escuchaba el llanto de una mujer traicionada. Su voz, que antes era un rayo de luz, ahora era un susurro roto que apenas podía sostenerse. La traición de Onassis no solo le quitó al hombre, le quitó la fe en la humanidad. María Callas murió espiritualmente aquel día en que Jackie Kennedy subió al altar en Scorpios, dejando a la artista más grande del siglo XX sola en la oscuridad de su propio mito, rodeada de recuerdos que ahora le quemaban la piel. La traición de la boda en Scorpios no fue el acto final, sino el inicio de un tormento aún más perverso. En este capítulo, vemos cómo el destino juega de forma cruel con los restos de María Callas. Aristóteles Onassis, apenas unos meses después de casarse con Jackie Kennedy, descubrió que la reina de América era un trofeo friso y extremadamente caro. El magnate, aburrido de la distancia emocional de su nueva esposa, volvió a buscar a María. Lo más trágico no es que él la buscara, sino que ella, la mujer que había sido adorada por reyes, le abrió la puerta. María aceptó convertirse en la amante clandestina de su propio ex, rebajándose a citas secretas en París mientras el mundo veía a Onassis y Jackie en las portadas de todas las revistas. Esta humillación voluntaria terminó por destruir lo poco que quedaba de la dignidad de la divina. En medio de este caos emocional, ocurrió el último intento desesperado por recuperar su gloria, la gira mundial de 1973, junto al tenor Giuseppe Di Stefano. María no lo hizo por dinero ni siquiera por arte. Lo hizo para demostrarse a sí misma que aún existía sin Onassis, pero el resultado fue desgarrador. Los videos de esa gira muestran a una María que es una sombra de sí misma. Sus manos temblaban, su mirada buscaba aprobación en el vacío, y su voz, ese milagro que una vez hizo vibrar las paredes de la Scala, ahora era un hilo quebradizo que apenas alcanzaba las notas medias. El público, en lugar de aplaudir el arte, aplaudía por lástima, siendo testigos de la decadencia en vivo de la mujer más grande de la lírica. Fue un canto del cisne lleno de lágrimas, donde cada nota fallida era un clavo más en el ataúd de su carrera. Mientras tanto, la vida de Onassis se desmoronaba.
La muerte de su hijo Alexander en un accidente aéreo lo sumió en una locura de dolor. En su agonía final en 1975 no llamó a Jackie Kennedy, quien estaba a miles de kilómetros comprando ropa. Llamó a María. Se dice que en su lecho de muerte en el hospital de París, el hombre más rico del mundo solo quería sentir la mano de la mujer a la que le había destrozado la vida. María estuvo allí, fiel como una sombra, perdonando lo imperdonable. Cuando Onassis finalmente cerró los ojos, María Callas se dio cuenta de la verdad más amarga. Se había quedado sola en un escenario vacío, sin el hombre que fue su verdugo y sin la voz que fue su escudo. A partir de ese momento, María se recluyó definitivamente. Su apartamento en la Avenue Georges Mandel se convirtió en un mausoleo en vida. Dejó de teñirse el pelo, dejó de cuidar su imagen, y pasaba las noches en vela viendo videos de sus propias actuaciones de los años 50. Era una mujer de 50 años que parecía de 80, atrapada en un bucle eterno de nostalgia y fármacos. Primero perdí mi peso, luego perdí mi voz, y ahora he perdido a Onassis, le dijo a su mucama en un susurro que ya no tenía rastro de música. María estaba esperando su propio final, convencida de que su vida fue una ópera trágica que ya no tenía más actos que representar. El 16 de septiembre de 1977, el mundo de la música se detuvo, pero la tragedia de María Callas se había estado cocinando a fuego lento durante meses en la penumbra de su apartamento de París. En este capítulo de nuestra Dastan, nos adentramos en la soledad absoluta de una mujer que, habiendo tenido el universo a sus pies, terminó sus días rodeada de recuerdos mudos y frascos de pastillas. María ya no era la divina. Era un alma en pena que pesaba apenas 45 kilos y que vagaba por las habitaciones de su mansión como un fantasma. Las cortinas de seda siempre estaban cerradas, porque la luz del sol le recordaba que el mundo seguía girando sin ella, mientras ella se había quedado anclada en un pasado de aplausos que ya solo existían en su memoria. Sus últimas 24 horas fueron el clímax de una vida dedicada al sacrificio. Se dice que esa mañana, María se despertó con una opresión en el pecho que no era nueva, pero esta vez se sentía definitiva. Desayunó un poco de café, sola, mirando hacia el vacío. Su única compañía eran su ama de llaves, Bruna, y su chofer, Ferruccio, las dos únicas personas que veían a la mujer real detrás de la máscara de la diva. María pasó gran parte de ese día escuchando una y otra vez sus propias grabaciones de la Traviata. Imaginen la escena. La soprano más grande de la historia, sentada en un sillón de terciopelo, escuchando a su yo del pasado, una voz joven y poderosa que ahora le resultaba extraña, casi ajena. Era como si estuviera asistiendo a su propio funeral musical antes de que su corazón dejara de latir. Pero el misterio de su muerte va mucho más allá de un simple fallo cardíaco. Durante años se ha rumoreado que María no murió de causas naturales, sino de una voluntad rota que decidió apagarse. Algunos biógrafos sugieren que la mezcla de somníferos para dormir y anfetaminas para soportar el día crearon un cóctel letal que su cuerpo, ya debilitado por años de desórdenes alimenticios y estrés emocional, no pudo procesar. María no quería suicidarse de forma violenta, pero había dejado de luchar por la vida. Cuando Bruna entró en su habitación y la encontró desplomada, el silencio que llenaba el cuarto era el mismo que María había cultivado desde que Onassis murió. El médico certificó un infarto, pero quienes la conocían sabían que María Callas había muerto de una enfermedad mucho más antigua, la soledad crónica. Lo que sucedió inmediatamente después de su muerte añade una capa de sospecha a este capítulo. Sus pertenencias fueron revisadas con una prisa casi indecente. Joyas desaparecidas, cartas quemadas y un testamento que nunca apareció de forma clara. La mujer, que había movido millones de dólares en contratos, se encontró en el centro de una disputa de buitres familiares, que solo buscaban sacar provecho de su cadáver. Pero lo más doloroso fue el destino de sus cenizas. María, que siempre temió al olvido, fue incinerada con una rapidez que impidió cualquier autopsia profunda que pudiera revelar la verdad sobre lo que consumió en sus últimas horas. Sus restos fueron robados del cementerio y luego recuperados, como si incluso muerta, el mundo no quisiera dejarla descansar. Este capítulo cierra el telón sobre la mujer, pero abre la puerta al mito. María Callas murió en la oscuridad de una habitación de París, pero en ese mismo instante su voz se volvió eterna. Aquella nota final que no pudo dar en vida, ahora resuena en la historia como un recordatorio de que el arte más puro nace siempre de un dolor que nadie debería soportar. Al final, María no fue derrotada por sus enemigos, ni por la prensa, ni por Onassis.
Fue derrotada por un mundo que amaba a la diva, pero que nunca supo qué hacer con la mujer que solo quería ser amada de vuelta. La muerte de María Callas en aquel apartamento de París no fue el final de su tragedia, sino el nacimiento de un mito que se alimentó de la codicia y el misterio. Mientras el cuerpo de la soprano más grande del mundo se enfriaba, en las sombras de la Avenue Georges Mandel comenzaba una danza de buitres que helaría la sangre de cualquiera. En este capítulo, descubrimos cómo la mujer que murió buscando amor fue traicionada, una vez más, por aquellos que llevaban su propia sangre. Apenas se cerraron los ojos de María, su madre, Evangelia, y su hermana, Jackie, las mismas que no la llamaron en años de soledad, aparecieron en la escena no para llorar su pérdida, sino para reclamar cada centavo, cada abrigo de piel y cada joya que la divina había acumulado con su sudor y lágrimas. La batalla por la herencia fue un espectáculo grotesco que llenó las portadas de los periódicos europeos. María, en su estado de depresión profunda, no había dejado un testamento claro, lo que abrió la puerta a una guerra legal sin precedentes. Sus pertenencias, desde sus vestidos de seda de Dior hasta sus partituras personales manchadas de café y lágrimas, fueron subastadas al mejor postor. El mundo vio cómo el piano donde ella ensayaba sus arias más dolorosas terminaba en manos de coleccionistas anónimos que solo buscaban poseer un pedazo de su tragedia. La intimidad de María Callas fue desnudada ante el público. Sus diarios, sus cartas de amor desesperadas a Onassis y sus informes médicos fueron vendidos por cifras astronómicas, convirtiendo su dolor en una mercancía de lujo. Pero el punto más macabro de esta historia ocurrió en el cementerio de Père Lachaise. Sus cenizas, depositadas en una urna de mármol, fueron robadas en medio de la noche. Durante días, el paradero de los restos de María fue un misterio nacional en Francia. ¿Fue un fanático obsesionado? ¿O fue un último intento de alguien por sacar dinero de sus restos? Aunque la urna fue encontrada abandonada en un rincón del cementerio días después, el incidente dejó una cicatriz en su leyenda. Fue entonces cuando su fiel amigo, el pianista Vaso de Betsy, decidió que María no podía estar encerrada en una tumba fría en París. Siguiendo un deseo que ella había expresado en momentos de nostalgia, sus cenizas fueron trasladadas a Grecia para ser esparcidas en el mar Egeo. El acto final de su presencia física fue casi poético. En una ceremonia solemne, sus cenizas fueron lanzadas al viento sobre las aguas azules que rodean las islas griegas. Se dice que en ese momento el viento sopló con una fuerza inusual, esparciendo el polvo gris de María sobre el mar que tanto amó y que la unió a Onassis. Fue el regreso de la hija pródiga a su tierra, una tierra que la vio nacer con hambre y que la recibió muerta como una reina. Pero incluso en el mar, María no encontró el silencio absoluto. Su voz empezó a sonar con más fuerza que nunca. Las ventas de sus discos se dispararon, y una nueva generación de cantantes empezó a estudiarla no solo como una técnica, sino como una mártir del arte. Este capítulo nos enseña que el precio de la inmortalidad es, a menudo, la pérdida de la privacidad incluso después de la muerte. María Callas se convirtió en un símbolo de la mujer que lo da todo y se queda sin nada, pero cuya huella es tan profunda que ni el tiempo ni la codicia pueden borrarla. Su herencia real no fueron los diamantes que se repartieron sus familiares, sino esa vibración única de su garganta que, cada vez que suena en un tocadiscos, nos recuerda que el alma puede sobrevivir a la traición más amarga. María Callas ya no pertenecía a su familia, ni a Onassis ni a Francia. Ahora pertenecía a la eternidad, donde nadie podía volver a herirla. En el firmamento de la ópera de los años 50 no había espacio para dos soles. Mientras María Callas ascendía como una fuerza oscura, dramática y revolucionaria, otra voz se alzaba para desafiar su reinado, la de Renata Tebaldi. Si María era el fuego, la rabia y la tragedia griega, Renata era el agua, la dulzura y la perfección técnica del bel canto. Este capítulo nos sumerge en la rivalidad más feroz de la historia del arte. Una guerra que no solo se libró en los escenarios de la Scala de Milán o el Metropolitan de Nueva York, sino en las páginas de la prensa y en el corazón de los fanáticos que se dividían en dos bandos irreconciliables, los Callasiani y los Tebaldiani. No era solo una competencia por quién cantaba mejor, era una batalla por el alma de la ópera. La enemistad alcanzó su punto de ebullición en 1951, durante una gira por Sudamérica. Se dice que en Río de Janeiro, ambas acordaron no dar bises, repetir arias para no alargar la función. Sin embargo, Tebaldi rompió el pacto y, tras una ovación estruendosa, regaló 2 bises al público. María, conocida por su temperamento de acero, estalló en furia tras bambalinas.
Pero el golpe maestro llegó en una entrevista posterior, cuando un periodista le preguntó por la comparación entre ambas. María, con esa lengua que cortaba más que un bisturí, soltó la frase que quedaría grabada en la historia. Compararme con la Tebaldi es como comparar el champán con la Coca-Cola. Con esas palabras, María no solo despreció el talento de su rival, sino que marcó el inicio de una guerra fría que duraría décadas. La prensa alimentó este fuego sin piedad. Mientras María era criticada por sus notas ácidas o su pérdida de peso radical, Tebaldi era presentada como la niña buena y la voz angelical. Pero detrás de la rivalidad había una verdad mucho más profunda. María envidiaba la paz y la estabilidad vocal de Renata, mientras que Renata temía la presencia escénica y la capacidad actoral de María. En la Scala de Milán, el templo máximo de la ópera, la tensión era tan palpable que los directores tenían que programar sus temporadas como si estuvieran manejando material radioactivo. Si María abría la temporada, Renata debía tener un estreno igual de glamuroso semanas después, o de lo contrario, los abucheos de los bandos contrarios arruinarían la función. Sin embargo, esta guerra un final inesperado y conmovedor. Años después, cuando María ya se había retirado y vivía en su aislamiento en París, y Renata también veía el final de su carrera, ocurrió el milagro. En 1968, tras una función de Tebaldi en el Met de Nueva York, María apareció por sorpresa en el camerino de su antigua enemiga. El silencio que se hizo en la habitación fue absoluto. Aquellas dos mujeres, que se habían odiado públicamente durante 20 años, se fundieron en un abrazo que duró minutos. No hubo cámaras, no hubo prensa, solo dos leyendas que entendieron que ambas habían sido víctimas de la misma soledad y de la misma presión brutal del éxito. Se dice que María lloró en el hombro de Renata, reconociendo que su rivalidad fue lo que realmente las obligó a ser las mejores. Esta reconciliación fue el acto final de una era dorada. María Callas demostró que, a pesar de su arrogancia pública, poseía una nobleza que solo los grandes artistas tienen. La rivalidad con Tebaldi no fue una mancha en su carrera, sino el combustible que la llevó a perfeccionar su técnica hasta límites sobrehumanos. Al final del día, el champán y la Coca-Cola se mezclaron en un brindis por el arte puro, dejando claro que aunque María fue la reina de la tragedia, necesitó de una antagonista a su altura para que su mito fuera eterno. La guerra había terminado, pero el eco de sus voces enfrentadas seguirá resonando mientras exista un teatro de ópera en el mundo. A fines de la década de los 60, María Callas era una reina sin reino. Su voz ya no le permitía reinar en los teatros de ópera, y su corazón seguía sangrando por la traición de Onassis. Fue en este momento de oscuridad total cuando apareció una figura inesperada, Pier Paolo Pasolini, el director de cine italiano más polémico, ateo y revolucionario de la época. Pasolini no buscaba a la cantante, buscaba el rostro del dolor antiguo, y lo encontró en María. Le propuso protagonizar Medea, una película sobre la mítica hechicera que mata a sus propios hijos por la traición de su amante. Era un papel que parecía escrito con la propia sangre de María. Ella, que había sacrificado su carrera y a su posible hijo por Onassis, se vio reflejada en el espejo de este personaje trágico. La filmación de Medea en 1969 fue un proceso místico. María tuvo que enfrentarse al desierto, al calor extremo y sobre todo al silencio. Por primera vez en su vida profesional, no podía usar su voz para expresarse. Solo contaba con su rostro, sus manos y su presencia. Pasolini quedó fascinado por ella, llamándola un milagro de la naturaleza. Entre el director homosexual y la diva despechada nació una de las amistades más puras y extrañas de la historia del arte. Se dice que Pasolini, a pesar de sus inclinaciones, se enamoró de la esencia de María, y ella encontró en él al único hombre que no quería usarla, ni explotar su voz, ni pedirle que fuera la divina. Él simplemente la amaba por la mujer rota que era. Durante el rodaje en Turquía y en Italia, María pareció recuperar una chispa de vida. Pasolini le regalaba dibujos, poemas y la trataba con una ternura que Onassis nunca tuvo. En una ocasión, Pasolini le regaló un anillo, y por un breve momento, María soñó con una vida diferente, lejos del drama de la ópera y del lujo tóxico de los yates. Pero la realidad volvió a golpearla. La película Medea fue una obra maestra visual, pero no tuvo el éxito comercial que María esperaba. El mundo del cine la respetó, pero no la adoptó. María se dio cuenta de que, sin su canto, se sentía desnuda, y que incluso la cámara más sensible no podía llenar el vacío que la música había dejado en su alma. Lo más trágico de este capítulo fue el final de su relación con Pasolini. Aunque siguieron siendo amigos cercanos, el director fue brutalmente asesinado en 1975.
Poco después de la muerte de Onassis, María perdió, en un mismo año, al hombre que la destruyó y al hombre que intentó salvarla. La muerte de Pasolini fue el golpe de gracia para su voluntad de vivir. Ella se quedó sola con sus recuerdos de Medea, dándose cuenta de que, al igual que el personaje, ella también había quemado todo a su alrededor por un amor que no existía. La película quedó como el único testimonio visual de su genio como actriz. Un documento donde se puede ver a una María Callas sin maquillaje, enfrentada a su propio destino en medio de las ruinas de la historia. Este capítulo nos muestra a una María que intentó reinventarse, que buscó en el cine una salida a su agonía, pero que terminó descubriendo que su destino estaba sellado por la tragedia desde el principio. Pasolini fue su último gran amigo, el último hombre que vio la luz en sus ojos antes de que ella decidiera cerrar las cortinas de su apartamento en París para siempre. La Medea de María Callas no fue una actuación, fue un testamento de su propio dolor, grabado en celuloide para que el mundo nunca olvidara que detrás de la diva, siempre hubo una mujer capaz de quemar el mundo por una caricia. A principios de los años 70, María Callas ya no podía subir a un escenario para cantar una ópera completa, pero su mente seguía siendo la biblioteca más rica del arte lírico. Fue entonces cuando la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York le hizo una propuesta que parecía un salvavidas: impartir una serie de clases magistrales, masterclasses, para los jóvenes talentos del futuro. María, que siempre fue una mujer de extremos, aceptó el reto. No lo hizo por el dinero, sino por la necesidad desesperada de sentirse útil, de escuchar la música, aunque ya no pudiera salir de su propia garganta. Entre 1971 y 1972, el mundo fue testigo de un espectáculo fascinante y doloroso a la vez. La mujer más grande de la historia enseñando a jóvenes que, en muchos casos, no tenían ni una fracción de su pasión o de su dolor. Las clases en Juilliard se convirtieron en un evento social en Manhattan. Estrellas de cine, directores de orquesta y críticos se agolpaban para ver a la divina en acción. Pero lo que encontraron no fue a una celebridad amable, sino a una maestra implacable, casi cruel en su búsqueda de la perfección. María no perdonaba la falta de disciplina. No cantas con la voz, cantas con el alma y con el cerebro. Les gritaba a los estudiantes que temblaban ante su mirada de acero. Ella les enseñó que una nota no vale nada si no lleva detrás una intención dramática. En estas sesiones, María volvía a ser la joven que ensayaba 12 horas al día en Atenas bajo las bombas de la guerra. Intentaba transmitirles que el arte es un sacrificio total, una religión que no admite medias tintas. Lo más conmovedor de este capítulo ocurrió cuando María, para explicar un pasaje difícil, no podía evitar soltar un hilo de voz. Eran momentos de un silencio sepulcral en el auditorio. María tarareaba una frase de Tosca o de Norma y, por un segundo, el fantasma de su antigua grandeza aparecía en el aire, pero luego, su voz se quebraba, y ella se cubría la boca con un pañuelo de seda, con los ojos llenos de una tristeza infinita. Era la imagen de una leona herida, intentando enseñar a sus cachorros a rugir, sabiendo que ella nunca volvería a hacerlo. Estos momentos fueron capturados en grabaciones que hoy son tesoros para los estudiantes de música, donde se escucha a una María técnica, sabia y, sobre todo, profundamente humana. Sin embargo, detrás de la maestra, la soledad seguía acechando. Al terminar las clases, María volvía a su suite del hotel o a su apartamento, donde no había nadie esperándola. Su relación con los estudiantes era ambivalente. Los amaba porque representaban la juventud que ella nunca tuvo, pero los envidiaba porque sus cuerdas vocales estaban intactas. A través de ellos, María intentó vivir una segunda vida, una extensión de su propio genio que se negaba a morir. Pero al final de la serie de clases, se dio cuenta de que el talento no se puede heredar ni enseñar por completo. Se nace con él o se gana a través del sufrimiento, y nadie en esa sala había sufrido lo que ella. Este capítulo cierra el ciclo de María Callas como la guardiana del templo de la ópera. Fue su última gran aparición pública con un propósito claro. Tras Juilliard, María regresó a París con la sensación de haber entregado su última voluntad artística. Había dado todo lo que tenía, su técnica, sus secretos y su dolor. Ahora solo quedaba el silencio final. La maestra había terminado su lección, y el mundo, aunque agradecido, no podía hacer nada para sanar el corazón de la mujer que les había enseñado a cantar con la verdad. El telón ha caído definitivamente sobre la escena, pero en el silencio que sigue, la voz de María Callas resuena con una fuerza que desafía a la muerte misma. En este capítulo final, nos alejamos del dolor físico y de las traiciones terrenales para entender por qué, décadas después de que su corazón dejara de latir en París,
El nombre de María Callas sigue siendo el estándar de oro de la humanidad en el arte. María no fue solo una cantante de ópera. Fue la mujer que le devolvió a la música su capacidad de herir, de sanar y de revelar la verdad desnuda del alma humana. Su inmortalidad no reside en la perfección de sus notas, sino en la imperfección de su vida. Una vida que fue una ofrenda constante en el altar de la belleza. Hoy, cuando escuchamos una grabación de la Callas, no escuchamos a una soprano técnica, escuchamos a una mujer que está viviendo y muriendo en cada frase. Esa es su verdadera herencia. Mientras otras divas pasaron por la historia como figuras de porcelana, María pasó como una cicatriz. Ella demostró que para alcanzar la gloria, a veces hay que caminar sobre brasas. Su impacto en la cultura popular es incalculable. Desde la moda hasta el cine, su imagen de diosa griega, con ojos cargados de melancolía, sigue inspirando a artistas que buscan esa autenticidad que ella poseía. María nos enseñó que el arte no es un adorno, es una necesidad vital, un grito de guerra contra la mediocridad y el olvido. Pero detrás del mito queda la lección más amarga y profunda de su Dastan. La historia de María Callas es la advertencia de que el éxito más brillante puede ser la sombra más oscura si no hay amor que lo sostenga. Ella, que fue amada por millones de desconocidos en la oscuridad de los teatros, murió creyendo que nadie la amaba realmente por quien era ella. Su vida fue una búsqueda desesperada de un hogar que nunca encontró en los brazos de Onassis ni en los aplausos de la Scala. Sin embargo, en esa misma soledad, María encontró la llave para conectar con el dolor de cada ser humano que la escucha hoy. Al final, su sacrificio no fue en vano. Ella sufrió para que nosotros pudiéramos sentir, ella lloró para que nosotros pudiéramos entender el valor de una lágrima. Al cerrar este relato, debemos mirar más allá de las joyas, de los yates y de los escándalos de la prensa. Debemos recordar a la niña que cantaba bajo el miedo de la guerra, a la mujer que transformó su cuerpo por disciplina, y a la artista que prefirió romperse antes que mentir sobre un escenario. María Callas no murió aquel 16 de septiembre de 1977. Simplemente se fundió con el aire, con el viento del Egeo y con cada nota de piano que acompaña a una soprano principiante. Ella es el eco que nos recuerda que la grandeza tiene un precio, pero que la belleza es la única moneda que sobrevive al tiempo. El mito de la Callas es eterno porque representa la lucha universal entre el deber y el deseo, entre la gloria y la paz. Mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, ponga un disco y sienta que su corazón se detiene al escuchar el primer suspiro de casta diva, María Callas seguirá viva. Ella es la divina, no porque fuera perfecta, sino porque fue capaz de convertir su dolor en algo sagrado. Su voz es el puente entre lo humano y lo divino, y ese puente, bye, nunca se podrá derrumbar. La función ha terminado, pero el aplauso de la historia será eterno.